Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Santiago Martín Barajas, soy el responsable del proyecto de renaturalización de tramos urbanos de ríos en España, dentro de Ecologistas en Acción. Y hoy venimos a presentar el proyecto de renaturalización del río Albarregas a su paso por la ciudad de Mérida. Antes, mi compañero Juan Carlos, de Ecologistas en Acción de Extremadura, va a explicar el proyecto de aquí, concretamente Albarregas, pero antes de eso quería yo hacer unos comentarios de carácter general en lo referente a la renaturalización de tramos urbanos de ríos. ¿Por qué es bueno la renaturalización de tramos urbanos de ríos? Por dos razones. Primero, desde el punto de vista medioambiental es como muy evidente. Entre un tramo de río que sea un cajero de hormigón carente de vida y de un aspecto estético que se puede uno imaginar, frente a eso un río con su bosque de ribera y con su flora y fauna asociada, pues supone una mejora ambiental considerable, ¿no? Por otra parte, pero lo más importante, más que el interés ambiental, que es muy evidente, es el enorme interés social. No hay que olvidar que el río que pasa a través de una ciudad es el río que ven casi a diario durante una buena parte de su vida cientos, miles o decenas de miles de personas en el caso de grandes ciudades, ¿no? Entonces, mejorar el aspecto de estos ríos supone una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. En ese sentido, eso se empezó a hacer en Europa a finales del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, en las ciudades, en Europa, y yo creo que en todo el mundo, se instalaron en un principio al lado de los ríos para aprovechar los recursos que estos aportaban a la población. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues por eso les pusieron las grandes ciudades al lado de estos ríos. Por ejemplo, aquí tenemos la ciudad de Mérida al lado del río Guadiana, el río Albarregas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en el siglo XX, pues algunos de los servicios que daban a la ciudad pues dejaron de utilizarse, si molinos o similares, ¿no? Entonces, de ser algo esencial para la ciudad, pasaron a ser incluso molestias, y lo que hicieron, pues en muchos casos, hubo casos que lo que hicieron fue embovedarlo literalmente y hacer calles encima. Por ejemplo, el río Darro en Granada va a través de 3 calles hasta llegar al río Genil. Pero en la mayoría de los casos lo que hicieron fue encajonarlos entre paredes de hormigón para, entre otras cosas, poder construir a sus lados. Bueno, a finales del siglo XX, en Alemania especialmente, y luego en otras ciudades, en Reino Unido, en algunos lugares de Francia, pues empezó a renaturalizar los tramos urbanos de ríos. Por ejemplo, el caso del río que pasa por la ciudad de Múnich, ¿no? A finales del siglo XX. Y en Ecologistas en Acción pensamos que podía ser muy interesante desde el punto de vista ambiental y sobre todo social de renaturalizar los tramos urbanos de los ríos en España. Y empezamos por el río Manzanares en la ciudad de Madrid. Los resultados de esa renaturalización pues han sido bastante espectaculares, porque en muy pocos años ha pasado de ser una sucesión de piscinas de agua oscura y maloliente en verano, pues a ser un río natural con aguas limpias, con su arbolado, con su fauna y flora. La renaturalización empezó en 2016, y ahora en 2023 pues tiene árboles que superan los 18 metros de altura.
varios miles de árboles en la Ciudad de Madrid y que además cuenta con el apoyo mayoritario de la Ciudad de Madrid. Entonces, bueno, tras el éxito del Manzanares, que además ha recibido premios y por esos trabajos, pues desde Ecologistas de Nación empezamos a promover proyectos de renaturalización en diferentes ciudades españolas, ¿no? Concretamente, este proyecto es nuestro número 20 en 13 comunidades autónomas diferentes. Es el primero, además, que hacemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura y además, ¿por qué lo hemos elegido? Bueno, pues solo hay que ver que es un río que lo necesita, es un río que puede dar un resultado magnífico y además un río bastante emblemático. Pasa por la capital de Extremadura y es el río que atraviesa, pasa por debajo del acueducto de los Milagros y de un puente romano, vamos, o sea, eso es muy difícil en nuestro país, o sea, hay muy pocos casos, por no decir solo uno, que es este. Entonces, apostamos, sobre todo desde Ecologistas de Nación de Extremadura, de llevar a cabo este proyecto de renaturalización de este río. Y bueno, pues este proyecto lógicamente se presenta, es lo que hacemos siempre, se presenta al ayuntamiento correspondiente, a todos los grupos de la oposición, todos los grupos políticos del ayuntamiento, se presenta a la Confederación Hidrográfica, en este caso del Guadiana, y al órgano ambiental de la Junta de Extremadura. Esto es una de las cosas que hacemos siempre. Pero por otro lado, lo que nos hemos preocupado desde Ecologistas de Nación es favorecer que se establezcan ayudas económicas para los ayuntamientos para renaturalizar los ríos. Creo que es un tema importante, se ha conseguido y desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han tramitado ya subvenciones por valor de más de 200 millones de euros para ayuntamientos para que renaturalicen los tramos urbanos de los ríos. Tanto desde Naciones Unidas como desde la propia Unión Europea se dice que frente a la emergencia climática, entre muchas cosas que hay que hacer, una de ellas es renaturalizar las ciudades para que sean más habitables. Con un río, para empezar a naturalizar una ciudad, pues no hay nada como empezar a renaturalizar su propio río. Y a continuación, tengo la palabra a Juan Carlos, de Ecologistas de Nación de Extremadura, para que nos cuente ya más con detalle el proyecto de renaturalización del río Albarregas. Bueno, pues el proyecto de renaturalización del río Albarregas afecta a más de 3 kilómetros de este río que atraviesa el casco urbano de Mérida, ¿no? Es un río que proviene de la zona de Cornalvo y lo que se pretende con el proyecto es recuperar sus funciones ecológicas y de corredor ecológico entre esa zona y lo que es el río Guadiana. Las medidas principales que se proyectan son las de eliminar el enlosado del encauzamiento, eliminar ese hormigón que está en el fondo del río para recuperar gran parte de las funciones que necesitan tener los ríos para tener un dinamismo y para cumplir sus funciones ecológicas, ambientales y sociales. Retirando el hormigonado se procedería posteriormente a la cobertura de tierra vegetal, a la siembra de herbáceas, de árboles y arbustos para recuperar lo que es un bosque de ribera y para conseguir que realice sus funciones de recarga de acuíferos, de suavización de lo que es el clima de su entorno, pues ese efecto que hace prácticamente del bosque de ribera de climatización, de aire acondicionado, para conseguir que vuelva la fauna tanto de aves como de peces, como de otros animales que utilizarían este río como corredor ecológico y para ello, entre otras medidas, se
se establece pues, la colocación de cajas nidos para cernícalos, para murciélagos, lechuzas, vencejos, de tal manera que ayuden también a mantener un equilibrio ambiental y ecológico libre de diferentes plagas que ahora mismo pues, el río no puede abordarlo y por lo tanto es necesario de utilizar estas herramientas. También el proyecto lleva aparejado una serie de acciones para fomentar el voluntariado y para fomentar la educación ambiental en torno al río Albarrega. Esto es importante porque hay que entender, la ciudadanía tiene que entender lo que se quiere proyectar allí, lo que se quiere hacer y cuál va a ser el futuro del río Albarrega en Mérida, ¿no? Y todo esto pues manteniendo también la defensa y la seguridad para las avenidas de las aguas, puesto que se mantendrían los muros más altos de lo que es el actual encauzamiento y por lo tanto estaremos consiguiendo una mejora en lo que es la prevención de inundaciones para la ciudad de Mérida. Y con esto yo creo que es más o menos lo que queremos explicar. Sí, el proyecto está a disposición de todos y todas que quieran consultarlo. Una cosa que es importante decir, el tema económico. Este proyecto, que afecta a casi 4 kilómetros de río, pues tendría un coste de aproximadamente 2 millones y medio de euros, más o menos, de ese orden, y desde luego con ese dinero pues se mejoraría algo la calidad de vida y el aspecto de una ciudad ya de por sí bonita como es Mérida, una población de 60.000 habitantes. Creemos que es una inversión por parte del ayuntamiento y más sobre todo partiendo de la base de que cuenta con financiación del Estado para poderla llevar a cabo. Entonces la pregunta no es por qué se renaturaliza, por qué renaturalizarlo, sino, oiga, ¿por qué no lo renaturaliza usted? Son solo ventajas y no hay inconvenientes. Entonces hay que decir que hay ciudades, pues ahora así me viene, por ejemplo, la ciudad de Melilla, ya lo lleva las obras a la mitad, van a empezar la renaturalización ya del río Francolí en Tarragona, el río Manzanares en el tramo del término municipal de Getafe también, el río Piles en la ciudad de Gijón, el río Castaños en la ciudad de Baracaldo, yo que sé, también el barranco de Maspalomas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Es decir, hay diferentes ciudades en España que van a empezar a renaturalizar sus ríos con la idea de mejorar las condiciones ambientales y además regalarles a la ciudadanía con un río natural que se perdió en la mayoría de los casos hace décadas y que tienen todo el derecho a disfrutar. Nada, muchas gracias a todos y todas por venir y a vuestra disposición.